Hoy hablaremos de las biomoléculas de carbohidratos y lípidos. Veremos sus funciones y dónde los podemos localizar dentro de la célula. La organización de la materia orgánica. Veremos que la estructura de las células y su actividad dependen de las características de estas moléculas y otras más que veremos en la siguiente semana. Veremos la estructura de los organelos en el caso de las células eucariotas y cómo estas moléculas estructuran estas organelas y otros componentes celulares. El tejido está formado por miles de células y dentro de las mismas células están los organelos. Estos están formados por las moléculas de carbohidratos, lípidos, también algunos componentes de agua, minerales y veremos también proteínas. Además, dentro de algunos organelos como el núcleo y la mitocondria, estaremos hablando del ADN y ARN. Todas estas moléculas están formadas a su vez por átomos. Las moléculas biológicas estaremos viendo los 4 tipos más frecuentes que mencionaremos en nuestro curso, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Veremos sus funciones y dónde se encuentran. Las moléculas biológicas, carbohidratos y proteínas, ácidos nucleicos forman polímeros, es decir, que están compuestas de varias subunidades y la polimerización es formar grandes cadenas o grandes moléculas de peso molecular alto. Veremos que las proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos aproximadamente componen el 80-90% del peso seco de la célula. Los lípidos no forman polímeros. Eso es una de las características de esta molécula con respecto a las otras 3. Los carbohidratos podemos decir que su composición química está de acuerdo a esta fórmula general que compone carbono, hidrógeno y oxígeno a la N, o sea, el número de carbonos que compone cada monómero de los carbohidratos. Químicamente son derivados de alcoholes aldehínicos y cetónicos superiores. Y estas sustancias pueden hidrolizarse, es decir, que pueden sufrir un proceso de agregarle agua o hidratarlos. Los carbohidratos son solubles en agua y sus funciones principales son de reserva energética y estructurales. Incluye en su clasificación monosacáridos o llamados también azúcares simples. Los disacáridos pues están compuestos por 2 monómeros. Oligosacáridos están compuestos por algunos monómeros sacáridos. Y los polisacáridos, poli significa muchos, entonces están compuestos por muchos monómeros de carbohidratos. La palabra sacárido viene de azúcar o dulzura. Veremos primero los monosacáridos, o sea, la unidad mínima de los carbohidratos. Estos se les denominan azúcares simples y no pueden ser hidrolizados en moléculas más sencillas, o sea, no pueden ser más o subdivididos todavía. Veremos que los monosacáridos a su vez están compuestos de átomos y por lo mismo átomos de carbono se subclasifican desde triosas hasta heptosas. Triosas son 3 carbonos, tetrosas 4, pentosas 5, hexosas 6 y heptosas 7. De esos veremos ejemplos como triosas, el piruvato, que lo vamos a ver la unidad siguiente, que es una molécula importante de la glucólisis. Pentosas, 5 carbohidratos, veremos que los ácidos nucleicos, como el ADN y ARN, tiene en su estructura pentosas, o sea, 5 carbonos. Hexosas, pues lo más importante es la glucosa, que tiene 6 carbonos. Según contenga en su estructura el grupo aldehínico o cetónico, vemos
que en su estructura, cómo está colocado este doble enlace que aparece en la estructura con el carbono y el oxígeno. Vean ustedes con respecto al dosa, cómo está distribuido, y las cetosas, el carbono en medio. En este cuadro que ustedes pueden ver, veremos los ejemplos que hemos mencionado, las triosas, tetrosas, pentosas y hexosas. Hemos mencionado, por ejemplo, en las pentosas la ribosa, en las hexosas la glucosa. En su curso de química, ustedes verán cómo están las estructuras, los enlaces de las moléculas orgánicas. Eso lo verán en la unidad de química orgánica. Sin embargo, nosotros solo nos dedicaremos a algunos aspectos importantes para nuestro curso. Si ustedes pueden ver en esta diapositiva cómo se puede representar la molécula de un carbohidrato de 6 carbonos en una forma lineal o estructural o esquelética, y como en manera de un anillo o ciclo, ¿ya? Y todo lo que aquí está se encuentra también en su forma cíclica. Entonces, esta es una manera de representar a estos carbohidratos. La importancia biológica de los azúcares en nuestro organismo, veremos que los carbohidratos metabólicamente más activo o más importante para darnos la fuente energética es la glucosa. Veremos en la unidad siguiente cómo la glucosa es importante en un proceso llamado glucólisis para proveernos todo lo que es la molécula energética llamada ATP. El principal órgano que almacena glucógeno, que es la forma del carbohidrato en el animal, está en el hígado, asimismo como en el músculo. Y vemos que todos los órganos funcionan a través de la fuente de energía. La glucosa entonces es almacenada en estos dos órganos importantes. Los carbohidratos proporcionan una energía de 4.3 kilocalorías por gramo, y veremos que los carbohidratos ofrecen por gramo un tanto menor que los lípidos. La glucosa entonces es el monosacárido más importante, es una aldohexosa que tiene 6 carbonos y representa la fuente principal de energía. O sea, nosotros tenemos en nuestras dietas mucho carbohidrato. En el caso del animal, dijimos que el carbohidrato puede ser o estar presente en forma almacenada como glucógeno, en la forma de vegetal en almidón. Por ejemplo, la papa tiene mucho almidón y vamos a ver en el laboratorio que al hacer el corte de papa le vamos a agregar una tinción de Lugol y vamos a ver esos gránulos de depósito de almidón. Quiere decir que ahí está bastante carbohidrato, glucosa en forma de depósito. Aquí podemos estar representando a la glucosa en una manera de isómeros. A de alfa, B de beta de la glucosa. Ustedes pueden ver en este cuadro alfa cómo está el hidroxilo, ¿sí? Que está para abajo. En cambio en la beta está el hidroxilo hacia arriba. Esa es la representación de un isómero. El isómero, recuerden que tienen las mismas componentes o las moléculas, pero están en distinta posición. Uno hacia abajo, alfa, como vemos acá, y otro hacia arriba como beta. Disacáridos, pues su palabra lo dice, está compuesto por dos azúcares monosacáridos, y esto es importante, está subrayado el enlace glucosídico. Es importante que sepamos que los carbohidratos están unidos por enlaces glucosídicos. Y aquí se menciona la parte de deshidratación
o hidrólisis. El hidrólisis, vamos a ver que la hidrólisis puede tener un papel fundamental en el destino final de los disacáridos. Veamos en esta diapositiva cómo la deshidratación, o sea, sacar una molécula de agua, puede unir dos carbohidratos simples. En esto veremos que aquí está la fructosa y aquí está la glucosa. Ellos tienen aquí hidrógeno e hidroxilo. Si ustedes ven esta representación, veremos que al sacar una molécula de agua, H2O, se forma el enlace glucosídico. En caso contrario, la sacarosa, aquí representado en la B, veremos que aquí está la unión glucosídica y al agregar agua, o sea, hidrólisis, veremos que al hidratar esto, rompe automáticamente el enlace. Los disacáridos importantes en nuestra dieta están la lactosa, maltosa y sacarosa. Ustedes pueden ver ahí en esta diapositiva de que está compuesta la lactosa de una glucosa más galactosa, la maltosa de 2 glucosas y la sacarosa de glucosa y fructosa. Recordar que el azúcar de mesa que nosotros consumimos en nuestra dieta es sacarosa. En los productos lácteos nosotros tenemos también fuente de carbohidratos que es la lactosa, por ejemplo. Aquí está representadas las estructuras. En nuestro curso pues no es importante aprendérselas o recordarlas, pero sí en el de química. Ahora pasamos a los oligosacáridos. Recordar que vamos monosacáridos, disacáridos y ahora oligosacáridos. En algunos libros dicen que son pocos carbohidratos, es lo correcto. En algunos otros pues se especifican de 3 a 14, otros dicen que de 3 a 16 o a 19, en fin, son pocos carbohidratos unidos mediante, recuerden, enlaces glucosídicos. ¿Dónde los podemos encontrar y cuál es su importancia? En la membrana celular nosotros tenemos oligosacáridos que nos sirven como moléculas de señalización. No se observa muy bien, pero en esta diapositiva, pero aquí están. Son pequeñas moléculas de carbohidratos que sirven como receptores. Nuestras células no son independientes y aisladas nada más. Veremos de que nuestras células responden a alguna señal y estas podrían ser los receptores de señal a esos mensajeros. Veremos que los oligosacáridos en nuestras membranas pueden estar unidas a lípidos y a proteínas. Como vemos aquí, aquí en esta de abajo vemos una representación de una proteína y esta cadenita que está acá es un carbohidrato pequeño oligosacáridos. Asimismo vemos otras que están unidas hacia los lípidos y que también son importantes como el reconocimiento de las mismas células. Cuando ustedes transfunden a una persona, ustedes deben de saber el tipo de sangre. Por ejemplo, alguien que es tipo A, pues puede ser donador para alguien que tiene el grupo sanguíneo A. Y precisamente los oligosacáridos en las membranas hacen que nos etiqueten qué grupo sanguíneo tenemos. Los polisacáridos, que son poli es mucho, veremos que está compuesto de azúcares simples unidos por muchos enlaces glucosídicos. El peso molecular es muy alto y son hidrosolubles. En esta tabla veremos que el almidón y el glucógeno están presentes en vegetales, en el caso del almidón, en los plastidios que vamos a ver en la papa, en el laboratorio, cómo se tiñen con el Ugol. A propósito, el Ugol tiñe los enlaces glucosídicos, por eso el Ugol identifica los polisacáridos.
El glucógeno está presente en animales, en hongos, y recordar que estas fuentes son de almacenamiento energético para cuando es necesario en esfuerzos muy prolongados, le echamos mano al glucógeno en nuestro cuerpo. También veremos que no solo nos da energía, sino estructura. Los polisacáridos, en el caso de la celulosa, en los vegetales, está presente en lo que habíamos aprendido la semana pasada de pared celular. La quitina en el exoesqueleto, o sea, la caparazón de algunos animales, veremos que está formada por este carbohidrato. Glucosa, aminoglucanos en la matriz extracelular. La matriz extracelular es una estructura que está fuera de las células y que une una célula con otra. Le da estabilidad, hidratación y por medio de ella viajan también algunas señales. El glucógeno veremos que es nuestro principal almacenador de energía química. En los hígados, en el músculo de los animales está presente, pues que ahí se consumen grandes cantidades también. Están constituidos por muchas glucosas y enlaces glucosídicos. Recordar dos enlaces glucosídicos en el glucógeno. El 1-alfa, que aquí no aparece muy bien el símbolo, pero es 1-alfa-4. Y se dice que el 1-alfa-4, si ustedes pueden ver aquí abajo, serían todas estas cadenas 1-alfa-4. 1-alfa-4. Están unidas una con cada uno de las glucosas. Si ustedes observan también en esta, aquí existen ramas, o sea, es un carbohidrato que está ramificado. Y veremos que en estas ramas, precisamente aquí, en cada una de estas derivaciones de las ramas, existe un enlace llamado alfa 1-alfa-6, perdón. El almidón es otra forma de almacenamiento de la energía química, solo que en estos vegetales estará esta forma de almacenamiento. El almidón está compuesto por dos polímeros, amilosa y amilopectina. La amilosa pues está compuesta de una forma helicoidal o hélice y está nada más con enlaces alfa 1-4. La amilopectina tiene una forma similar al glucógeno, es ramificada y en cada 24 a 30 unidades o monómeros se ramifica, como pueden ustedes observar acá. Entonces el almidón es la fuente de almacenamiento de carbohidratos en vegetales. Veremos la reacción de Lugol en el laboratorio. Este es un método para identificar todos aquellos carbohidratos llamados polisacáridos. Por ejemplo, el almidón. Veremos que el almidón, en nuestro laboratorio, le agregaremos unas gotas de Lugol, que dicho de paso, el Lugol tiene yodo y potasio. Al agregar o mezclar el Lugol con la muestra, veremos una reacción que es positiva si tiñe de color violeta, morado o azul oscuro, identificando todos aquellos enlaces alfa 1-4. Diremos entonces que es una reacción positiva para polisacáridos. La celulosa, mencionamos que es también un polisacárido y está compuesta pero por enlaces beta 1-4. La estructura, las paredes de las vegetales están compuestas por esto y esto es importante que en los humanos no podemos digerir la celulosa. En cambio, algunos otros animales sí pueden tener la capacidad de romper estos enlaces y pues aprovechar este carbohidrato. Otros polisacáridos mencionamos en el cuadro anterior la quitina y pues la quitina dijimos que estaban en algunas caparazones de animales y la cubierta externa de insectos, arañas, crustáceos. Este es importante que no es ramificado.
Eh, la glucosamina-glucano, mencionamos que nuestras células están separadas o individualizadas, podríamos decir, por un espacio que se llama la matriz extracelular. Todo este espacio que está acá no es que sea vacío, sino que está compuesto por algunos componentes que iremos viendo más adelante, pero entre ellos está el glucosaminoglucano. En él pueden transportarse algunas señales que llegan hasta la célula y también darles resistencia, unidad a las células con otras. Hoy hablaremos de las biomoléculas de carbohidrato y lípidos. Veremos sus funciones y dónde los podemos localizar dentro de la célula. La organización de la materia orgánica. Veremos que la estructura de las células y su actividad dependen de las características de estas moléculas y otras más que veremos en la siguiente semana. Veremos la estructura de los organelos en el caso de las células eucariotas molecular alto. Veremos que las proteínas, carbohidratos y ácidos nucleicos aproximadamente componen el 80-90% del peso seco de la célula. Los lípidos no forman polímeros. Eso es una de las características de esta molécula con respecto a las otras tres. Los carbohidratos podemos decir que su composición química está de acuerdo a esta fórmula general. Y cómo estas moléculas se estructuran estas organelas y otros componentes celulares. El tejido está formado por miles de células y dentro de las mismas células están los organelos. Estos están formados por las moléculas de carbohidratos, lípidos, también algunos componentes de agua, minerales y veremos también proteínas. Además, dentro de algunos organelos como el núcleo y la mitocondria, estaremos hablando del ADN y ARN. Todas estas moléculas están formadas a su vez por átomos. Las moléculas biológicas estaremos viendo los 4 tipos más frecuentes que mencionaremos en nuestro curso, que son carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Veremos sus funciones y dónde se encuentran. Las moléculas biológicas, carbohidratos y proteínas, ácidos nucleicos forman polímeros, es decir, que están compuestas de varias subunidades y la polimerización es formar grandes cadenas o grandes moléculas de peso.